Hablemos ahora de estas heridas de la infancia. Todos sufrimos por algo o con relación a alguien. Nadie se escapa del sufrimiento. Los sufrimientos del ser humano se pueden resumir en 5 heridas. La herida del abandono, la traición, la injusticia, la humillación y el rechazo. Que también podríamos agregar otras 2 como la herida de la indiferencia o la sobreprotección. Estas heridas marcan nuestra personalidad y la manera de relacionarnos con los demás, que también influyen en la forma en la que nosotros elegimos pareja. Por eso es indispensable que nuestros padres nos den presencia, permanencia y pertenencia. Cuando ese vínculo confiable se daña, genera una herida que nos va a acompañar toda nuestra etapa adulta. Oye, Cris, ¿cómo sé si tengo yo una herida? Bueno, la respuesta suele aparecer en tu manera de relacionarte contigo mismo o con los demás. Si tú llegas a sufrir por algo que haces o por cómo son contigo mismo, tú te sientes culpable o con miedo de herir a alguien. Otra señal de una herida es cuando te afecta demasiado la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Es esa sensación de que la gente no te quiere tanto, o que se aburren de ti, o que los fastidias. Las heridas se manifiestan en esas pequeñas actitudes, la culpa constante, el miedo a molestar, la necesidad de pedir perdón por existir, la angustia de no ser querido. Reconocerlas va a ser el primer paso, porque solo al verlas podemos empezar a trabajar en nuestro amor propio y en la manera en que nos vinculamos con los demás. Y las máscaras tienen un papel protagónico aquí, porque cuando estamos heridos usamos una máscara inconscientemente. Que estas son formas que nosotros adoptamos para sobrevivir a nuestras heridas. Una persona con una herida de rechazo tenderá a portar la máscara de una persona huidiza y su temor va a ser vivir el pánico. Podría incluso desarrollar anorexia. Cuando se activa esta herida, surge el deseo de huir de la situación o de la persona que provoca el rechazo. Y esta máscara te convence de que lo mejor es ser invisible, no decir ni hacer nada que pueda provocar aún más el rechazo de las otras personas. Y se instala la creencia de que tú no eres suficiente ni importante para ocupar tu lugar o que no tienes derecho a existir como los demás sí. La segunda, una persona con una herida de abandono tenderá a portar la máscara de una persona dependiente y su temor va a ser vivir la soledad. O sea, es lo peor que le podría pasar a una persona con herida de abandono y podría padecer bulimia en el peor de los casos. Cuando se activa esta herida, aparece la necesidad de atención constante, como por ejemplo un niño pequeño que lloriquea o que se queja para no quedarse solo. Se hacen maniobras para evitar que las personas te dejen o para recibir más atención. Es como esa abuelita que tienes un tiempo sin ver y que de pronto la abuelita se enferma. Entonces ahí están todos los hijos y todos los nietos con la abuelita. ¿Te suena? Tercera, una persona con herida de humillación tenderá a portar una máscara de una persona masoquista. Es decir, su temor va a hacer vivir la libertad y podría también padecer bulimia. Cuando esta herida se activa, la persona olvida sus propias necesidades para pensar solo en las de los demás. Se transforma en alguien generoso, que siempre está dispuesto a servir, incluso más allá de sus límites. Se convierte, por así decirlo, en un mártir, en la persona más sacrificada, cargando responsabilidades que no le corresponden. Y el precio, pues, es perder la libertad. Tú pregúntate, ¿mis actos están movidos por el temor a sentir vergüenza o humillación? Cuarto, una persona con una herida de traición tenderá a portar la máscara de una persona controladora. Y su mayor temor va a ser vivir la separación, la ruptura, y puede verse reflejado en ámbitos como, pues no sé, personas que comen súper rápido o que le ponen mucha sal a sus platillos. Y cuando esta herida se activa, la persona se vuelve súper desconfiada. Actúa a la defensiva, es una persona autoritaria, hace todo lo posible por demostrar fuerza y evitar que otros decidan por ella. Se obsesiona con no perder reputación, incluso al grado de mentir. Proyecta seguridad, pero en el fondo es una máscara, es pura apariencia. Y quinto, una persona con una herida de injusticia tenderá a portar la máscara de una persona rígida. Su temor va a ser vivir frialdad
y puede pues obsesionarse con el control de su peso y cuando esta herida está activa, la persona se vuelve fría, brusca y seca y lo refleja tanto en su lenguaje no verbal, en sus comportamientos. Es una persona sumamente perfeccionista, vive con ira, es una persona impaciente y crítica constante porque se está exigiendo demasiado y no respeta ni sus propios límites. Si bien, en resumen, todas estas máscaras son intentos de protegernos. Como queremos evitar ese dolor, no queremos volverle a poner limón a nuestra herida, salen las máscaras, que nos van anestesiando pues ese dolor y que evitan que otras personas nos vuelvan a dañar porque estamos vulnerables, porque tenemos la herida abierta, porque no la hemos sanado o ni siquiera la hemos detectado. Por eso es que es muy importante darnos un clavado en nuestro mundo interior y cuáles son esas heridas que tengo que me llevan a vincularme con las demás personas desde ciertos comportamientos. Y la clave aquí no es desear que desaparezcan las heridas, sino más bien trabajarlas para quitarnos la máscara y ser personas que estemos trabajando en nuestra sanación.